el día de hoy. Entonces dime. Oh, no way. Oh my goodness. Why is there a Chinese ghost in your yard, bro? Un joven llamado Oliver grababa un breve video destinado a sus amigos con la intención de mostrarles su casa, que sería el escenario de una pijamada planificada para esa noche. Sin embargo, lo que acontece a continuación es un escalofriante evento que parece haber sido extraído de una película de horror. What the hell? Cuando Oliver apunta la cámara hacia el dormitorio, una figura aterradora, alta y enigmática, coronada por un siniestro sombrero, irrumpe en el encuadre, provocando una reacción de shock inmediata en el joven. Pero la verdadera pesadilla comienza cuando, tras unos breves segundos de desconcierto, la figura misteriosa desaparece sin dejar rastro alguno. La espeluznante revelación en este caso es que numerosos testimonios provenientes de diferentes rincones del mundo corroboran la existencia de la entidad, conocida como el hombre del sombrero. Lo que resulta aún más espeluznante es la perturbadora posibilidad de que, en una noche cualquiera, esta presencia enigmática decida visitarte a ti. Un hombre dedicado a la apicultura decide inspeccionar a sus abejas como cualquier día de rutina. Sin embargo, un avistamiento inesperado lo sumerge de pronto en un ambiente de terror y desconcierto. Pero ¿qué demonios es eso? La incredulidad y el miedo se apodera del hombre al descubrir la presencia de una criatura horripilante, dotada de monstruosos cuernos, que acecha desde las sombras de una pequeña maleza. La impresión es tan impactante que algunos han sugerido que este ser podría encarnar la manifestación de un demonio. Sin embargo, ¿qué crees tú?
En este puesto no veremos uno, sino dos metrajes que ofrecen una evidencia convincente de la existencia del legendario Pie Grande. El primero fue filmado desde un bote cuando un hombre navegaba en Canadá. En este video se vislumbra de manera nítida una figura humanoide cubierta de pelaje marrón, desplazándose entre las rocas y luego adentrándose en el espeso follaje de los pinos. La imagen evoca inmediatamente a la apariencia de un simio, pero con notables rasgos humanos. De verdad, parece la viva imagen de Pie Grande. Pero tú, ¿qué piensas? El segundo video fue captado en pleno bosque, en medio de la oscuridad de la noche, aunque desconocemos las circunstancias que llevaron a la persona a estar sola en ese entorno nocturno. Lo que sí sabemos es que enfrentó el peor momento de su vida. La criatura que se arrastra entre la maleza repentinamente se abalanza sobre la persona, quien, presa del pánico, emprende una huida desesperada. Su rostro parece animal, pero también tiene ciertas similitudes con un simio, una característica que ha llevado a muchos internautas a relacionarla con la mítica figura de Pie Grande. Dime, ¿crees que de verdad en estos dos metrajes realmente se captó a Pie Grande? ¿O tendrán alguna explicación lógica? Dime, ¿qué piensas en los comentarios? La TikToker Mil George, estando sola en casa una noche, se maquillaba mientras transmitía en vivo, pero de pronto sus seguidores le comenzaron a advertir de algo extraño en el fondo que no debería estar ahí. Okay, so on the live, right, 1 minute I'm doing my makeup in the mirror, like this, like literally doing nothing, and then everyone's like, oh, someone just walked in your house, someone just walked in your house, and I was like, stop winding me up, no one's walked in my house, like, stop winding me up. And then I walked over to the back door. I'll show you the back door now, look. Alright. I walked over to the back door. Yeah. So this is how the camera works. The camera was like this in my house, and you can see the back door there. Yeah. There's a reflection there. Okay, so I have an automatic sensor when you walk out my back door that the back door light comes on. Yeah. Oh, I've just got the door open. So like, look, and you can see everything in the garden. Okay? Yeah. I'm locking the fucking door. Right, I'm now going to show you the CCTV footage on my phone from my fucking live. CCTV footage? From the live. I've got it downloaded. I downloaded the live. What and what was you supposed to have seen? Someone else? This was 5 nights ago, by the way. Yeah, no, look. Okay, so... Alright, I'm watching. Right, the door opens. Wait. I'm gonna zoom in. Oh, no way. How did your door open? It's glass. You can see through the door. Look.
There's no one there. Joking. Bro, this is like the Ring. And then, No. look, it gets worse. It gets worse. It gets worse, mate. I don't know what to do. I'm actually shitting myself. Look. Oh my god, you're joking. You're lying. No, Look, there's a that. fucking head. No, you've edited that. You have to have edited that. How have I edited it? It's come up Where's the my little line. Chinese kid in there? And then I then walk over. At this point, I then walk in. I walk over to the door because everyone was saying there's someone behind me. And this doesn't show on the live. It's been cut. And I'm straight outside again. So it's like the camera stopped working. Bro, why is there a Chinese ghost in your yard, bro? Primero, en la grabación se observa cómo la puerta trasera se abre y después aparece lo que parece ser una niña de aspecto asiático detrás de Mill. Ella cuenta que luego de ver la grabación quedó bastante conmocionada, pues si no es algo paranormal, entonces ¿qué rayos hace una niña asiática paseándose por su casa? El evento es demasiado extraño. Y por más que inspeccionó luego, no hubo rastro alguno de la niña. El suceso, hasta día de hoy, sigue siendo un misterio. Dime, ¿qué crees que pasó aquí? Y quiero hacer un experimento con todos. Dejen un comentario en este video y no olvides de dejar un buen like para así combatir el algoritmo de YouTube. Tenemos nueva comunidad en WhatsApp. Únete y disfruta de la convivencia de toda la familia Phantom. El link lo encuentras en la descripción de este video y el primer comentario fijado. Un estudiante, al regresar diariamente a la residencia que arrendaba, se encontraba con perturbadoras escenas en las que objetos estaban fuera de lugar y el ambiente a menudo caótico. Ante esta situación alarmante, decidió tomar medidas de seguridad e instaló un sistema de videovigilancia con detección de movimiento, con la esperanza de desentrañar el misterio de lo que ocurría. Sin embargo, lo que se reveló a través de las imágenes resultó ser tan aterrador que dejó una huella imborrable en su mente, marcándolo de por vida. El impactante video documenta una atrocidad que supera los límites de lo macabro, llevando al estudiante a tomar la decisión inmediata de empacar sus pertenencias y abandonar la residencia en el acto. Pero la imagen de esa cosa, sea cual sea su naturaleza, se quedó grabada en su mente, persiguiéndolo en forma de perturbadoras pesadillas recurrentes. Pero ahora, mirando bien el metraje, dime, ¿qué es? A pesar de que parece tener cara humana, estamos de acuerdo de que no es una persona, ¿verdad? Pero entonces, insisto, ¿qué es? Sinceramente, no tengo idea, y por eso me resulta aún más perturbador. Si tú tienes una teoría, por favor, déjala en los comentarios y recuerda que subo videos todos los miércoles y domingos a las 4 de la tarde, hora de Ciudad de México. Abajo en la descripción están todas mis redes. No olvides de compartir y dejar un buen like. Mi nombre
es Danny Phantom. Gracias por ver.